En 1933, Kong recibió a la actriz Anne Darrow como sacrificio. Después de tocarle la cara con su enorme mano, la agarró y la llevó a la jungla hasta el borde de la roca, donde mató a los otros sacrificios. Anne, sin embargo, apuñaló su mano con púas en su collar ceremonial y salió corriendo. Kong rápidamente la recuperó y la llevó a una antigua ruina donde, cuando le pareció que estaba durmiendo, él se sentó a comer un poco de bambú. Al descubrir que ella había escapado, se abrió paso detrás de la ruina y golpeó sus grandes antebrazos hacia abajo para atraparla, y se movió alrededor para evitar que se fuera. Sin embargo, para gran confusión y eventual diversión de Kong, comenzó a hacer piruetas y trucos. Sin embargo, cuando necesitaba descansar, Kong simplemente la derribaba con una risa desenfrenada. A pesar de esto, pronto apartó su dedo y se negó a permitir que la empujara más. Kong se enfureció y arrojó rocas y árboles por el acantilado en un frenesí de ira y confusión antes de ser golpeado en el cuello por una roca que caía, lo que lo dejó sin aliento y lo obligó a calmarse. Después de esto le dio a Anne una última mirada antes de retirarse y dejarla sola. Kong luego espió a Benjamin Harris en un antiguo túnel y cargó contra el hombre después de que le disparó. Lo levantó antes de arrojarlo contra la pared de roca lejana del pozo debajo de ellos. Luego comenzó a sacudir el tronco que los otros marineros estaban cruzando a través de sus disparos. Al escuchar a Anne gritar en la distancia, corrió en su ayuda y la apartó de un Bastatosaurus rex hembra. Kong se agachó y pateó a la matriarca en la cara antes de agarrar su cuello para evitar que llegara a Darrow. En ese momento su hijo salió de la jungla tragándose lo último del fuetodón. Su madre había matado antes de ver a Darrow relativamente desprotegida en la mano libre del mono. Corrió hacia ella y Kong la apartó del camino para permitir que la bestia mordiera su antebrazo antes de usar el agarre para desequilibrarlo. Los dos luego hicieron retroceder a Kong hasta una repisa, desde cuya parte superior atacó el toro del grupo. Las cuatro criaturas se pelearon un poco antes de que Kong aplastara la cabeza del B-Rex más joven con una piedra, matándolo antes de que su madre mordiera los bíceps de Kong. Y él usó esto como palanca para voltearla sobre su hombro y por un acantilado. La pateó por encima del borde y mordió el cuello del toro antes de meterlo en la grieta. Trató de agarrarse al borde, pero las poderosas mandíbulas de la matriarca lo agarraron por el tobillo y lo arrastraron hacia abajo, donde los monstruos se enredaron en enredaderas. Kong luchó contra la mujer mientras estaba más arriba. El toro trató de maniobrar para morder a Anne, pero Kong golpeó a la bestia y lo mató cuando Anne cayó sobre la cabeza de la matriarca. Cayeron al suelo del valle e intentó perseguirla, pero Kong vino a defenderla. Se rugieron uno al otro antes de que ella cargara contra él. Mordió la lengua del dinosaurio antes de tirarla al suelo y subirse a su espalda. Trató de levantarse, pero su peso era demasiado grande y le golpeó la cabeza hasta que pudo abrirle las mandíbulas, rompiéndolas y aplastándole el cráneo. Celebró su victoria con un rugido de triunfo. Mordió la lengua del dinosaurio antes de tirarla al suelo y subirse a su espalda. Trató de levantarse, pero su peso era demasiado sobre su hombro y terminó la caminata hacia su guarida en la montaña. Kong la dejó en la cima y se sentó en una repisa con la vista a la puesta del sol, luciendo desolado.
trató de divertirlo con trucos de malabarismo, pero sin resultado. Al notar la belleza de la puesta del sol, Anne trató de transmitirle el sentimiento con un simple gesto de una mano sobre su corazón. Kong luego bajó la mano y le permitió quedarse dormida allí. Por la noche, Jack Driscoll llegó para llevarse a Anne, pero antes de que pudiera sacarla de la mano del mono, se despertó. En un furioso frenesí, Kong comenzó a atacar al hombre, pero fue distraído por un enjambre de Terapusmordats. Kong abofeteó y desgarró a las bestias mientras lo mordían, pero lo distrajeron el tiempo suficiente para que los humanos escaparan por el acantilado en una enredadera. Kong los encontró y comenzó a enrollarlos, pero agarraron un Terapusmordats y se lanzaron al río con un rugido de ira y dolor. Kong salió furioso de su guarida y lo persiguió. Kong, sin saber de que se dirigía a una trampa, los persiguió todo el camino de regreso a la aldea, donde golpeó la puerta gigantesca para tratar de llegar a Anne, que había pasado al otro lado. Cuando finalmente logró abrirse paso, lo derribaron con ganchos de agarre antes de que le rompieran una botella de gas cloroformo debajo de la cara y le arrojaran una red. Luchando para llegar a Anne, pudo liberarse y correr tras ella. Los marineros hasta la orilla a través de un túnel. Un marinero le disparó desde una repisa y Kong lo levantó y le mordió la cabeza antes de arrojarlo a un lado y meterse en el agua, donde el marinero Jimmy le disparó de nuevo, haciendo que Kong golpeara el bote y lo destruyera. Sin embargo, después de ver esto, el capitán Englehorn disparó un arpón a Kong que lo golpeó en la pierna. Carl Denham luego golpeó la cara de Kong con otra botella de cloroformo, lo que finalmente lo derribó. Antes de perder el conocimiento, se acercó a Anne antes de cerrar finalmente los ojos. Mientras Denham se paraba sobre el cuerpo inconsciente de Kong, juró que llevaría a Kong a casa como la octava maravilla del mundo. Kong fue llevado de regreso a Nueva York a bordo del Venture y se colocó en cadenas de acero cromado y se exhibió dentro del teatro Alhambra en Broadway. Se sentó abatido en sus cadenas mientras Denham mostraba su supuesta docilidad y permitió que los hombres apretaran sus ataduras, levantando sus brazos a dos postes en el proceso. Kong luego se sentó como un espectáculo imitando los sacrificios nativos para él. Se puso a sus pies y una mujer rubia fue ofrecida a Kong. Al no ver su rostro, el simio se ilusionó y se esforzó para volver a ver a Darrow, solo para encontrar a otra actriz interpretando su papel. Sin embargo, mientras los fotógrafos tomaban fotografías de fuera del escenario, Kong comenzó a irritarse y a tensar sus ataduras con sus golpes, rugiendo de ira. Kong se soltó de la mano derecha, tomó la falsa Darrow y la arrojó a la multitud. Luego sacó la mano izquierda y saltó de las cadenas de sus piernas antes de comenzar a destruir el teatro. Cuando la mayoría de la gente se había ido, Kong vio a Driscoll de pie en el balcón del segundo piso, y Kong comenzó a intentar trepar para perseguirlo, haciendo que el segundo piso se centrara bajo su inmenso peso. Después de irrumpir en la marquesina del teatro, Kong comenzó a levantar frenéticamente a mujeres rubias y las arrojó a un lado cuando no era nada. Asustado, enojado y confundido, Kong comenzó a destruir Times Square antes de espiar a Jack conduciendo un taxi y despegando tras él. Kong lo persiguió por las calles y finalmente pudo golpear el taxi con el puño y desactivarlo antes de rugir triunfante. Con él atendido, Kong miró para ver a Anne acercándose lentamente. Ella puso una mano en su antebrazo peludo y él la levantó y le permitió que le acariciara la cara.
Luego la llevó lentamente por las calles desiertas hasta Central Park. Allí perdió el equilibrio sobre el hielo antes de divertirse deslizándose sobre su superficie resbaladiza. Lamentablemente, esta ruptura de la tensión no duraría, ya que el ejército comenzó a dispararle con artillería pesada. Listo para proteger a Anne, Kong comenzó su alboroto una vez más y saltó sobre los tejados antes de llegar al edificio Empire State. Se sentó en la base del mástil de amarre y sostuvo a Anne en una mano mientras el sol le comenzaba a salir, para indicar que lo encontraba hermoso. Kong se golpeó el corazón con la mano repetidamente, imitando el movimiento de Anne desde su guarida. Su paz fue interrumpida por seis biplanos. Bajó a Anne y comenzó a gruñirles antes de subir a la cima de la torre y apartar las antenas de radio de su camino antes de golpearse el pecho y rugir cuando los aviones regresaban para otra pasada. Las balas atravesaron su carne mientras golpeaba el avión que pasaba. Finalmente los gritos de Anne demostraron a Kong que estaba colgando de una escalera suelta a millas del suelo. Y trató de agarrarla antes de que cayera por un momento y Kong soltó un agarre para atraparla antes de volver a subir y darle una mirada solemne mientras la colocaba en la plataforma de observación. Un avión comenzó a dispararle de nuevo y él trató de atraer su fuego. Pudo agarrar un avión y desviarlo hacia otro, provocando que ambos se estrellaran. Anne luego trepó detrás de él y se paró frente a él, tratando de alejarse de los aviones momentáneamente, provocando que los pilotos de combate suspendieran el ataque después de notarla. Una amenaza desaparecía temporalmente. Kong, herido, la tomó en su mano mientras comenzaba a perder el equilibrio. Después de dejarla en el suelo, los dos compartieron un momento tierno con Anne colocando amorosamente su mano en su rostro. El momento fue luego destrozado por los sonidos de los disparos cuando las balas atravesaron su espalda, causando que Kong gritara de agonía antes de desplomarse contra el edificio, exhalando sus últimos suspiros. Kong compartiría el último momento con su afligida Anne mientras usaba lo último en sus fuerzas para tocar su rostro empapado de lágrimas con su dedo. Fue entonces cuando Kong sucumbió a sus heridas, ya que la luz de sus ojos fue reemplazada por la frialdad de la muerte. Anne solo pudo ver cómo el cadáver acribillado de Kong se deslizaba desde la torre, cayendo en picado a las calles de abajo con su cuerpo golpeando el frío suelo de pavimento en el nivel de la calle. Denham se abrió paso entre la multitud, proclamando que la belleza mató a la bestia. Créditos a Wikisila y Toho. Próximo video. Bastatosaurus Rex.